Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Están por ahí? Hola, ¿cómo le va? Hola, Laura. Hola, Micaela, gracias por prender la cámara. Cintia, Morena, hola, profe. bienvenidas. Hola, buenas Ahora sí, tardes. digo, no veo a nadie. No sabía si se habían ido a tomar mate, qué había pasado. ¿Cómo están? ¿Pudieron entrar al campus virtual? ¿Pudieron ver el material de estudio? Quien no Sí, lo profe. pudo hacer todavía, ruego que se comunique con su representante para que les dé acceso al campus virtual, por favor. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? Porque arrancamos con la historia de la farmacia. Como está el dicho, hable ahora o calle para siempre. Les doy 2 minutos para hacer preguntas. Cintia, ¿tenés alguna pregunta que tenés la mano levantada? Cintia Gómez. ¿No? ¿Nadie? Bien, perfecto. Entonces, si nadie tiene preguntas, vamos a comenzar. Un segundito, que seguimos admitiendo a los alumnos. Ahí estamos. Bueno, empezamos entonces con el módulo número 1. Vamos a ver un poco el resumen de lo que sería la historia de la farmacia. ¿Sí? La historia en sí de la farmacia es un testimonio de qué? De la evolución del conocimiento humano y del conocimiento científico a lo largo del tiempo. ¿Bien? Ahí. Bien, hasta ahí vamos. ¿Sí? Entonces, desde lo que es las prácticas, digamos, medicinales de las antiguas civilizaciones, hasta lo que son todos los avances que hoy en día tenemos farmacológicos, o sea, de la era contemporánea. Toda esa historia refleja que esa búsqueda incesante del ser humano por tratar de comprender, por mejorar la salud, por mejorar el bienestar. Entonces nosotros tenemos que conocer un poco de esa historia, ¿sí? A lo que fue a lo largo de los siglos, la farmacia en sí ha pasado a ser una disciplina que está basada en ¿qué? En la observación empírica y también en lo que es el conocimiento tradicional de las plantas medicinales, convertirse en una ciencia ya más sofisticada, respaldada por la investigación, por la tecnología, respaldada por la innovación. ¿Bien? Entonces, de lo que fueron las primeras recetas médicas registradas en la antigüedad, o en la antigua, mejor dicho, Mesopotamia, hasta lo que es el desarrollo de la medicina biotecnológica y todo lo que son las terapias personalizadas en lo que es la actualidad, la historia de la farmacia ha sido un viaje de descubrimiento, ha sido un viaje de aprendizaje, ¿sí? Hubo aplicaciones prácticas. Bien, entonces toda esta evolución histórica no solo transformó la forma en que se aborda la salud, que se aborda la enfermedad, sino que también ha tenido un impacto más profundo en lo que es la sociedad, en lo que es la economía, en lo que es la cultura. Bien, la farmacia entonces fue testigo en sí de esos momentos claves en la historia. Bien, como fue la propagación de enfermedades epidémicas, la lucha contra enfermedades infecciosas, ¿sí? Esa búsqueda de tratamientos para infecciones crónicas, para infecciones degenerativas, entre otras, ¿no? Bien, entonces, al explorar nosotros un poco la historia de la farmacia, vamos a poder comprender un poco mejor cómo la colaboración entre diferentes ciencias, entre diferentes, mejor dicho, disciplinas científicas o disciplinas culturales y sociales, han dado ese lugar a avances significativos en lo que es la medicina y obviamente también en lo que es la farmacología. ¿Sí?
Bien, entonces, comenzamos con la antigüedad, ¿sí? La historia en sí de la farmacia se remonta a la antigüedad, ¿sí? Con usos de diferentes sustancias, como era, por ejemplo, el opio, ¿sí? Como era, por ejemplo, la ruibarbo, también, ¿bien? ¿En dónde? En India, en la Mesopotamia, en Egipto, en China también, ¿no? Comenzando por lo que es la India, en la India, la botánica en sí tenía una función, ¿sí? Que esa función era influenciada por lo que es la filosofía védica. ¿Saben lo que es la filosofía védica? ¿La han escuchado nombrar alguna vez? Es un conjunto en sí, o mejor dicho, se refiere a un conjunto de enseñanza y un conjunto de conocimientos que se encuentra en los Vedas, ¿sí? En los antiguos textos sagrados de la India. ¿Bien? Delatan más o menos de alrededor del segundo milenio antes de Cristo. O sea, imagínense desde cuándo le estoy hablando. Esos textos forman parte de lo que es hoy en día la tradición védica, ¿sí? Esos textos son considerados como las escrituras más antiguas de lo que es el hinduismo y también ha tenido siempre una profunda influencia en la cultura, en la espiritualidad y en la filosofía de la India. ¿Bien? Entonces, en la India, en la antigüedad, las botánicas tenían una función muy influenciada por esta filosofía védica, ¿sí? Y ellos utilizaban lo que es la medicina ayurvédica. ¿Qué significa? Que se originó en la India y es una forma más antigua de medicina, ¿sí? Ellos utilizaban hierbas, utilizaban minerales, utilizaban metales para tratar variedades de enfermedades, ¿sí? Entonces, lo que es la medicina ayurvédica es un sistema de medicina tradicional, ¿sí? Originario de la India y que tiene sus raíces en las antiguas escrituras sacrísticas, ¿sí? Especialmente en estos textos que yo le nombré, que son los textos conocidos como los Vedas. ¿Bien? Tienen algunos principios estas medicinas ayurvédicas, ¿sí? Por ejemplo, que según este tipo de medicina, cada individuo tiene una combinación que dicen ellos de energías vitales. Una es el aire y el éter en realidad, el otra es el fuego y el agua, y la otra es la tierra y el agua. Está bueno para que ustedes, al que le interese, lo busque y se informe más sobre lo que es la medicina ayurvédica, perdón. ¿Bien? También trata de las dietas, del estilo de vida, habla de las plantas medicinales, de las hierbas. Bien, ellos utilizaban muchísimo las plantas medicinales y las hierbas para preparar todos estos remedios y estos tratamientos para diversas secciones. Sí. ¿Sí? Ellos hacían infusiones, hacían aceites, hacían polvos, hacían pastas. ¿Bien? Y también utilizaban lo que eran las terapias complementarias, ¿sí? Siempre basadas en hierbas. ¿Bien? Masajes, la meditación, el yoga, la práctica de la respiración, todo para mejorar la salud física, la salud mental y la salud espiritual. ¿Bien? Bien. Luego pasamos a lo que es la Mesopotamia, ¿sí? Que acá en la Mesopotamia se comenzaron a utilizar ungüentos a base de planta, ¿sí? Más que nada de lo que es la planta Ahoma. ¿Bien? También es una planta que se conoce como Soma de San Cristo, que es una planta que para ellos es sagrada, ¿sí? Que se menciona en estas antiguas escrituras védicas. ¿Bien? Para el que no sabe. Pero, ¿qué sucedió con
este tipo de plantas que ellos utilizaban en ungüentos. Se detectó la peligrosidad, ¿sí? Y no sabían tampoco cómo dosificar la sustancia, ¿sí? Bien. Luego tenemos más que nada lo que son las tablillas de arcilla en la antigua Mesopotamia, que se encontró que contenían recetas medicinales, ¿sí? Que muestran acá el uso de, por ejemplo, el laurel, la mirra, todo con fines medicinales. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Más o menos, Eve, ahí me hace la carita. Ti. Tranquilo. No, voy leyendo los apuntes. Ah, bien, bien. Bueno, luego tenemos Egipto, ¿sí? En Egipto se describieron lo que son las sintomatologías, ¿sí? Y la prescripción de enfermedad. Bien, también en Egipto se formuló la preparación de los medicamentos, ¿sí? Los egipcios tenían un amplio conocimiento de todo lo que son las hierbas, todo lo que son las sustancias medicinales. Bien, en lo que es el papiro de Herbes, hay, que son unos textos medicinales muy antiguos, describen ahí remedios para diversas dolencias. O sea, que estamos hablando de las primeras medicinas, ¿sí? En la antigüedad, y los egipcios ya estaban mucho más avanzados que, por ejemplo, en la India, ¿sí? Mucho más avanzados que en la Mesopotamia. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, también en la antigüedad tenemos a China, ¿sí? La medicina tradicional china en realidad se basa en ¿qué? En el uso de plantas medicinales, en plantas minerales, en acupuntura, ¿sí? Entre otras prácticas. Bien, y tenemos acá a lo que es el emperador amarillo, ¿sí? Que es un texto chino antiguo, que es una de las primeras obras que describe esto de la teoría médica china. Bien, luego ya pasamos a lo que es Grecia y a lo que es Roma, ¿sí? En la antigua Grecia y Roma se inició lo que es la medicina racional, ¿sí? Y se estableció la farmacia galénica. Galeno en sí, ¿qué hizo? Él proporcionó bases técnicas para la preparación de formas farmacéuticas, ¿sí? Y ahí se conocieron los primeros auxiliares de la medicina. Bien, los árabes, en este caso, establecieron las primeras farmacias, ¿sí? Y luego lo que son los avicenas, ya ahí fue cuando se consolidó lo que es la separación de la farmacia y la medicina, porque antes la medicina incluía la farmacia. ¿Bien? ¿Sí? Hipócrates, entonces, es conocido por este enfoque científico en la medicina y también por establecer el juramento hipocrático, ¿sí? El enfoque científico, que es lo que a nosotros más nos interesa de Hipócrates, en lo que es la medicina, en sí se caracterizó por principios fundamentales, ¿sí? Que hasta hoy en día son relevantes para esta práctica contemporánea. Por ejemplo, uno de los ejemplos que les puedo dar es la observación y el registro sistemático. Él enfatizó mucho en la importancia de observar detalladamente al paciente, ¿sí? Llevar un registro de sus síntomas, llevar un registro de la progresión de su enfermedad, llevar un registro de la respuesta al tratamiento.
Bien, y toda esa metodología a él le sirvió muchísimo, y a los médicos también hipocráticos. Les permitió acumular estos datos empíricos para diferentes enfermedades, ¿sí? Desarrollar patrones de diagnóstico, desarrollar tratamientos basados en esta experiencia práctica. Bien, también hizo mucho énfasis en la naturaleza y la causa de la enfermedad, ¿sí? Hipócrates propuso que las enfermedades tenían causas naturales, ¿sí? Porque antes se creía que uno padecía una enfermedad y era un castigo divino, o eran manifestaciones de fuerzas sobrenaturales. ¿Bien? ¿Sí? También Sócrates propuso la teoría de los 4 humores, ¿sí? Se las nombro para que lo sepan, y más que nada lo que fue la ética médica y lo que es el juramento hipocrático. ¿Sí? Estableció, digamos, estándares éticos para la práctica médica, ¿sí? Enfatizó mucho lo que fue, lo que es, mejor dicho, la honestidad, la confidencialidad, el respeto de los pacientes, y ni hablemos de la responsabilidad profesional, ¿sí? Por eso este juramento lleva su nombre, juramento hipocrático, ¿sí? Es un símbolo de los principios éticos fundamentales que guían esta conducta de los médicos hasta hoy en día, ¿sí? Bien. Por otro lado, también tenemos a quién. Galeno, ¿sí? Galeno fue un médico romano del siglo II después de Cristo, ¿sí? Que también hizo muchas contribuciones a la farmacología y también a la anatomía, ¿sí? Fue filósofo, además de médico, fue científico, un científico griego-romano. Bien, todas las contribuciones que él tuvo, ¿sí? Entre las más significativas en lo que es el campo de la medicina, contribuyeron a esto de la farmacología y de la anatomía, ¿sí? Con respecto a la anatomía, Galeno en realidad, ¿qué hizo? Realizó avances que fueron muy importantes en este campo, ¿sí? Basándose más que nada en diserción de animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época la diserción humana estaba restringida, ¿bien? Pero a pesar de esa limitación que tuvo Galeno, todos esos estudios anatómicos le permitieron comprender siempre mejor la estructura y la función de los órganos, de los sistemas del cuerpo, ¿sí? Él describió con mucha precisión, por ejemplo, la estructura del cerebro, de los nervios craneales, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio. Erika, te veo con la mano levantada, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿No? Bien. Eh, y Galeno, como les dije antes, también hizo mucho. Profe, Sí, dígame. hola, buenas tardes a todos. No, mi consulta era porque entré tarde a la clase y quería saber si de lo que está hablando hay algún material o algo que teníamos que tener. El material de estudio lo encuentran todo dentro del campus virtual, ¿sí? Ah, bueno. Está el material de estudio. Ustedes tienen que ingresar al campus virtual para poder tener el material de estudio. ¿Bien? Listo, gracias. Sigo. No, de nada. Sigo. Con respecto a Galeno y la farmacología, ¿sí? También hizo contribuciones. Bien, él recopiló todo lo que es la información sobre las propiedades medicinales, ¿sí? De hierbas, de minerales y de otros compuestos también naturales.
Él desarrolló formulaciones y él desarrolló también lo que fue preparaciones medicinales, siempre basadas en ¿qué? En observación y en conocimiento. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Hizo investigación experimental, ¿sí? Fue pionero en esto de la realización de experimentos médicos. ¿Sí? Utilizó también varios métodos científicos para tratar de comprender mejor el cuerpo humano, que hasta ese momento no se comprendía el cuerpo humano. ¿Sí? Luego entramos a lo que es la Edad Media, ¿sí? Que acá tenemos a Bizancio, que él, durante el Imperio Bizantino, que fue donde se establecieron lo que fueron las escuelas médicas y las escuelas farmacéuticas, ¿sí? Que preservaron y también desarrollaron el conocimiento medio clásico. Bien, también tenemos a lo que fue la civilización árabe. Los árabes tradujeron muchas obras médicas griegas y romanas al árabe, ¿sí? Entonces les permitió esto de la preservación, de la expansión del conocimiento médico al mundo islámico, ¿sí? Y en Europa, en la Edad Media europea, los monasterios desempeñaron también un papel que fue muy importante en lo que es la preservación y lo que es la transmisión del conocimiento médico y del conocimiento farmacéutico. ¿Sí? Y fue en Europa donde surgieron los primeros gremios y las primeras regulaciones para la práctica farmacéutica. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el Renacimiento y lo que es el Barroco. Durante el Renacimiento, ¿qué sucedió? Hubo un resurgimiento del interés por la ciencia, del interés por la medicina. ¿Sí? Bien, y acá tenemos a una figura como fue Vesalius, que él también contribuyó mucho con lo que fue la anatomía. Bien, durante el Renacimiento también, ¿qué sucedió? Se publicaron las primeras farmacopeas. ¿Sí? En el año, le estoy hablando, año 1618. ¿Sí? Que estandarizaban, lo podemos decir con esa palabra, estandarizaban las preparaciones farmacéuticas y la calidad de esas preparaciones farmacéuticas. ¿Sí? Luego más adelante vamos a ver la farmacopea que rige acá en Argentina para que ustedes lo sepan. ¿Bien? Entonces, el Renacimiento en sí marcó la recuperación del mundo clásico y el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas. ¿Bien? Bien. También durante el Barroco se destacó esto de la aparición de la farmacopea. Y se destacó también mucho lo que es el auge de la iatroquímica. ¿Qué es la iatroquímica? En realidad es un término que se refiere al estudio y se refiere a la práctica de las químicas aplicadas en la medicina y en la farmacia. ¿Sí? Esa disciplina que es la iatroquímica en sí tuvo un papel que fue bastante crucial en lo que es el desarrollo de la medicina moderna y de lo que es la farmacología. Bien, los aspectos importantes sobre la iatroquímica en realidad es el desarrollo en la Edad Media, los orígenes históricos, ¿sí? Porque en realidad la iatroquímica tiene sus raíces, en la alquimia, ¿sí? Es una práctica que combinaba elementos químicos, elementos filosóficos, elementos astrológicos y también la espiritualidad.
¿sí? Los alquimistas que buscaban transformar materiales básicos en sustancias más valiosas, como era el oro, ¿sí? Pero también estaban muy interesados en lo que es el desarrollo de la medicina, en lo que es el conocimiento de la naturaleza. ¿Bien? Entonces, la iatroquímica también contribuyó en el desarrollo de la farmacología moderna. ¿Al qué? Al identificar y al aislar principios activos de plantas medicinales y otros materiales naturales. Bien, entonces eso lo llevó a que a un descubrimiento de numerosos medicamentos, de numerosos compuestos químicos, que han tenido un impacto importante en lo que es el tratamiento de enfermedades. ¿Sí? Bien, entonces, la iatroquímica también sentó esas bases para lo que es la farmacia moderna, ¿sí? En los métodos de extracción, en los métodos de purificación, en la preparación de los medicamentos, ¿sí? Bien, luego pasamos a lo que es la ilustración, ¿sí? Que acá es donde se promovió la divulgación del conocimiento y se inició con lo que es la medicina preventiva. ¿Bien? Entonces estuvo marcado este periodo de ilustración por avances en ciencia y en medicina. ¿Sí? Incluimos acá dentro de este periodo lo que fue el desarrollo de la vacunación, ¿sí? Por Edward Jenner. ¿Bien? Y también tenemos otra teoría que la incluimos dentro de este periodo de ilustración, que es la teoría germinal de las enfermedades por Louis Pasteur, o Pasteur, mejor dicho. ¿Bien? Y fue acá, en este periodo, donde se establecieron las primeras escuelas de farmacia en Europa. ¿Bien? Y se enfatizó mucho con la investigación científica en esto de la formulación de medicamentos. ¿Sí? Bien, luego entramos, yo sé que la historia es un poco pesada, sé que es un poco densa, pero lo tenemos que saber por lo menos lo básico. ¿Bien? Se lo digo por experiencia porque a mí no es algo que la historia me fascine tampoco, pero hay que saberlo. Un poquito, lo básico. ¿Bien? Luego entramos a lo que es el romanticismo y lo que es el positivismo. ¿Sí? El romanticismo trajo avances. ¿Avances dónde? En la microbiología médica. ¿Sí? En figuras como nombramos antes, como era Pasteur. ¿Sí? Se identificaron agentes patógenos. ¿Bien? Y se desarrolló la quimioterapia sistética. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la edad contemporánea, donde ya se creó la terapia experimental, ¿sí? Y acá fue donde se produjo ese auge de la bioquímica, de la biología molecular, ¿sí? Y eso fue de la mano junto con este desarrollo de la industria farmacéutica. ¿Bien? En lo que fue el siglo XIX, ¿sí? También vio muchos avances en la farmacología, con la síntesis de nuevos compuestos, con lo que fue el desarrollo de medicamentos más efectivos, ¿sí? Bien, ni hablemos de que la tecnología también va avanzando, entonces eso les permitió llegar a esto de desarrollar medicamentos que sean mucho más efectivos. ¿Bien? Bien, y también fue acá en el siglo XIX donde se establecieron las bases de la farmacognosia, que es la ciencia que estudia los productos naturales con potencial terapéutico.
¿sí? Porque no todos los productos naturales pueden ser medicina terapéutica. Luego entramos a ya la edad contemporánea, en el siglo XX, donde la farmacología experimentó una revolución. ¿Con qué experimentó una revolución? Con los descubrimientos nuevos, los analgésicos, los antibióticos, ¿sí? Todo esto de la investigación de la biología molecular y de la biología genética llevó a ese desarrollo de fármacos mucho más específicos, de fármacos más personalizados, ¿sí? Como fue la terapia genética, como es la inmunoterapia, ¿bien? Y lo que es la nanomedicina y lo que es la biotecnología, también han abierto muchas fronteras en lo que es la entrega de medicamentos, en lo que es el tratamiento de enfermedades, ¿sí? Por eso, cada etapa de la historia de la farmacia se produjeron avances, ¿sí? Y en muchos avances muy significativos, que siempre contribuyeron a lo que es este desarrollo de la farmacología moderna y de la práctica farmacéutica. ¿Bien? Un segundo que... Bien, estaba leyendo el chat que no lo había leído. Bien. En Argentina, ¿qué pasó con la historia de la farmacia en Argentina? Durante lo que fue las colonias, en sí se llamaba botica a lo que era el establecimiento. Aquí decimos, vamos a la farmacia, ¿sí? Antes se decía, vamos a la botica, era el establecimiento. Y farmacia se lo llamaba a la profesión, ¿sí? Ahora, ¿cómo llamamos a la profesión? Farmacéutico. ¿Bien? Así que esto ténganlo en cuenta. Botica se llamaba el establecimiento, lo que nosotros hoy en día llamamos farmacia. Y farmacia se llamaba la profesión, lo que hoy llamamos farmacéuticos. ¿Sí? Entonces, en Argentina en sí se registraron boticas desde el año 1782, ¿sí? En lo que fue el virreinato de las provincias del Río de la Plata. ¿Sí? Bien, y lo que fue el protomedicanato, ellos se encargaban de lo que era la fiscalización y lo que era el funcionamiento de estas boticas. ¿Bien? Entonces, la historia de la farmacia en Argentina se remonta a los primeros periodos de la colonización española, ¿sí? Aunque la práctica en sí farmacéutica eran rudimentarias si las comparamos con las normas actuales, ¿no? Pero jugaron un papel crucial en las ciudades, en esos tiempos, ¿sí? Entonces, hablando de esto de la historia de la farmacia en Argentina, en un primer periodo, que fue la colonización española, ¿sí? En el siglo XVI, se establecieron entonces las primeras boticas y farmacia en lo que es el territorio. ¿Bien? Entonces se establecieron en esos establecimientos, valga la redundancia, eran atendidos principalmente por herbolarios, por frailes, ¿sí? Que ellos, ¿qué hacían? Preparaban remedios a base de hierbas medicinales, ¿sí? Y también algunos compuestos bastante simples. Ya luego, en lo que fue el siglo XVIII, la farmacia comenzó a adquirir su formalidad, su organización, ¿sí?
ahí se establecieron ya lo que fueron reglamentos para la práctica farmacéutica. ¿Bien? Y se empezaron a importar medicamentos, importar productos farmacéuticos desde España y desde otros países europeos. ¿Sí? En Argentina también hubo mucha influencia de la Ilustración y de lo que fue la medicina moderna. ¿Sí? A medida que avanzaban en el siglo XVIII, esta influencia de la Ilustración y los avances en la medicina moderna llegaban a esas colonias. ¿Sí? Y eso se reflejó mucho en la farmacia, con la introducción de nuevos medicamentos, con la introducción de nuevas técnicas de preparación mucho más avanzadas, ¿sí? Y se hizo mucho énfasis también en la formación de los profesionales farmacéuticos. Pues, ¿te acuerdas que yo les dije que quiénes atendían las farmacias? ¿Quiénes atendían la farmacia? A ver si me escucharon. Los herbolarios y los frailes. ¿Bien? ¿Sí? Bien, entonces se enfatizó mucho en esto de la formación farmacéutica. ¿Bien? Luego, en lo que fue la independencia y lo que es el desarrollo institucional, y tras la independencia de Argentina en el año 1816, se produjo un impulso en esto del desarrollo institucional del país y contribuyó mucho en lo que fue el ámbito de la salud y lo que fue el ámbito de la farmacia. ¿Sí? Se establecieron en Argentina las primeras escuelas de farmacia. Se promulgaron leyes, se promulgaron reglamentos para regular esta práctica farmacéutica, porque hasta el momento no había mucho. ¿Sí? Luego, durante el siglo XIX, la farmacia experimentó también un crecimiento en Argentina. ¿Sí? Se fundaron, ¿qué? Asociaciones, se fundaron sociedades farmacéuticas y se establecieron estos estándares de calidad para los medicamentos. ¿Sí? En el siglo XIX también se comentó en Argentina la investigación, el desarrollo en el campo farmacéutico. ¿Bien? Entonces, en resumen, con respecto al primer periodo de la farmacia en Argentina, estuvo muy marcado por la influencia de la colonización española. ¿Sí? Luego el desarrollo de la práctica farmacéutica, la introducción de la medicina moderna, el crecimiento institucional, el crecimiento regulatorio a lo largo del siglo XIX, y todos esos eventos que fui nombrando sentaron la base del desarrollo posterior de la farmacia en el país. ¿Sí? Ahora, les pregunto, a ver si me leyeron el material. Les pregunto, ¿cuál fue la primera farmacia de Argentina? No me lo... ¡Ay, no me hagan quedar mal, por favor! ¿Cuál fue la primera farmacia que se estableció en Argentina? O el primer boticario, mejor dicho. Hola, profe. Hola, Carla. Salvame, Carla. ¿Farmacia Pasteur? No. ¿El de las estrellas? Bien, Laura. Laura no rinde en la validación. No, mentira, Laura, perdón. Fue un chiste. La estrella. Chicos, hisopos, algodón, la estrella. ¿La conocen? Sí, lo tengo en el baño arriba, pues si no se los traigo. Bien, estamos hablando de lo mismo. Fue la primera farmacia de Argentina. ¿Sí? La estrella. ¿Bien? Entonces, la farmacia, en realidad no la estrella, era de la estrella en esa época, es una reconocida farmacia ubicada acá en Argentina. ¿Sí? En Buenos Aires más que nada. Es una
tiene una historia, digamos, que se remonta a varias décadas atrás, ¿sí? Pero si hablamos de lo que fue la fundación y lo que fue los antecedentes, eh, suele tener esta historia que se remonta su fundación por parte de un farmacéutico, ¿sí? Que en realidad de la familia, o sea, era familiar, ¿sí? Tiene una larga trayectoria en lo que fue Buenos Aires. Bien, ellos ahí preparaban, ¿sí? Sus medicinas, hacían atención al cliente, sus productos eran de calidad para esa época, ¿sí? Hoy en día, la farmacia de la Estrella no atiende más al público, no me acuerdo ahora la dirección de dónde está ubicada, pero es un museo, ¿sí? Quien tiene la posibilidad de ir a visitarla es espectacular porque tiene todo lo de la época, ¿sí? Profe, ¿puede ser que esté en Córdoba? No, está en Buenos Aires. Ahora, a ver si se lo busco en internet dónde está la dirección. Deme un segundo. Yo tenía la información y no me la acuerdo, les soy sincera. Mm, acá. Profe, no Un está en segundo, San Telmo. por favor. ¿Cómo? Se me entrecortó y no te escuché. Creo que está en el barrio San Telmo de Buenos Aires. Puede ser. Mm, Defensa 201 La Calle. bien, no, no me aparece acá la calle. Bueno, si alguien tiene la información y son de Buenos Aires, los invito a que vayan. Entonces, imagínense, fue la primera que hubo acá en Argentina. Para esa época era como, wow, qué loco, ¿sí? Porque además de ser, como le dije, la primera farmacia establecida en Argentina, ellos, ¿qué hacían? Preparaban también sus productos medicinales, ¿sí? Además de sus productos medicinales, tenemos el más conocido, el algodón, ¿sí? Quería buscarles, porque yo lo tengo, pero no lo encuentro. A ver si la tengo acá, a lo de la farmacia, que me encanta. Acá, un segundo, ¿no? Farmacia de la Estrella. Fue fundada en 1834. Bien, En gracias. defensa, en defensa y así. Sí, no lo puedo encontrar. Bueno, ya se los voy a encontrar y cualquier cosa se los paso. Bueno, eso es más o menos la historia de la farmacia. ¿Por qué les pregunté esto de si habían leído el PDF y les pregunté cuál fue la primera farmacia que hubo en Argentina? Porque mayormente, como soy re mala, ¿sí? Soy súper exigente, eh, es una pregunta de examen. Así que no se olviden. Ustedes acuérdense siempre de qué, del algodón, ¿bien? La Estrella, listo, ¿sí? Del hisopo, ¿bien? Preguntas. ¿Tienen preguntas? No, eso me sorprende.
Bien, nos quedan 10 minutos. Próximo tema. ¿Cuál es el próximo tema? Atención al cliente en la farmacia. O sea, vamos a ver todo lo que es la importancia de esta atención, todo lo que son los beneficios, todo lo que son las claves de la atención al cliente en la farmacia. ¿Sí? Primeramente, vamos a ver qué es la atención farmacéutica. La atención farmacéutica, en lo que es el foro de atención farmacéutica, lo define como la práctica con la que el profesional de la farmacia contribuye a la mejora de la calidad de vida de un paciente. ¿Sí? Ese objetivo, ¿cómo se consigue? Mediante los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. ¿Sí? Entonces, en esa práctica, los farmacéuticos son los responsables de las necesidades que tiene el paciente en relación con los medicamentos. ¿Bien? Bien. ¿Por qué yo dije que la atención farmacéutica tiene beneficios? Tiene diferentes beneficios en la salud del paciente, ¿o no? Flora, decime. Tengo una consulta por cada tema que ¿nos das un trabajo para que hagamos y presentemos? O, por ejemplo, la historia de la farmacia, porque yo estuve leyendo algo, pero no todo, digamos. Y No, para ir sabiendo cada tema. manejaciones, si ustedes pudieron ver la primer clase, que fue más que nada de presentación y información, yo ahí explico que lo tomo por módulo, no por tema. O sea, cuando nosotros terminemos módulo 1, ustedes van a tener una validación que sería lo mismo que un examen, que un trabajo práctico. No es por tema, es por módulo. Les decía, por eso les pido que miren la primer clase, ¿sí? Yo sé que Pasa que yo no estaba, por ahí es no leí media, la primera clase porque después entré. por ahí es media tediosa porque fue de presentación, pero ahí explicamos todos estos pasos para no interrumpir en las clases, ¿sí? Si no quieren mi número de teléfono, también me mandan un mensajito y yo les respondo por ahí. ¿Les parece? Bien. Les decía que por qué yo dije que la atención farmacéutica tiene beneficios. Tiene beneficios en la salud del paciente. ¿Sí? Los profesionales de la farmacia tienen un papel sumamente importante. ¿Sí? Uno, en la atención de problemas relacionados con los medicamentos. ¿Sí? Y segundo, en la buena atención del cliente. Del cliente paciente. ¿Sí? Toda esa información que nosotros tenemos puede ser muy útil. ¿Sí? Muy útil también otras veces para que el médico considere cambios en la medicación de su paciente. ¿Sí? Los beneficios, entonces, de la atención al paciente en farmacia, lo podemos resumir en qué. Lo vamos a ver bien completo igual la clase que viene, ¿no? En la fidelización del paciente. ¿Sí? Recuerden ustedes que la farmacia es un negocio, es una empresa. ¿Sí? La farmacia no se hace caridad. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, veámosla como un negocio, como una empresa. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante esto de la fidelización del paciente cliente? Nosotros debemos prestar una muy buena atención farmacéutica. ¿Sí? Si nosotros prestamos una buena atención farmacéutica, será recibida de forma positiva para ese paciente cliente. ¿Sí? Y eso puede suponer que visite la farmacia de nuevo. ¿No? Entonces, en cambio, sí, Gaby entra a la farmacia donde yo estoy atendiendo y yo estoy en el mostrador así, o tirada. Y ni siquiera le pregunto lo que necesita. Y le hago así con la manito como diciendo, dame la receta y listo, y no le dirijo la palabra.
Gaby seguro que la próxima dice, no, ya la farmacia donde trabaja esta chica no voy más porque me atiende re mal. Y me voy a la otra porque a lo mejor la otra me atiende mejor, aunque quizás me cobren un poquito más, no importa. ¿Sí? Pasa lo mismo con nosotros las mujeres cuando vamos a comprar ropa. Fuiste a un lugar, te atendió más, por más mal que sea, por más que sea barato, no vas más. ¿Sí? Pasa lo mismo con las farmacias. ¿Sí? Y otro de los beneficios de la atención al cliente paciente en la farmacia es el posicionamiento. ¿Sí? Esto de la atención farmacéutica puede ayudar a la farmacia a diferenciarse de la competencia. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo a mis alumnos que ustedes tienen que estar actualizados constantemente. ¿Sí? Salen fórmulas nuevas, salen productos nuevos. Y nosotros tenemos que estar actualizados. Si no, no sabemos qué vender. ¿Sí? El paciente cliente muchas veces va a la farmacia a consultarnos a nosotros antes de consultar al médico. ¿Sí? Y también tenemos que saber cómo lidiar con eso. Pues nosotros no somos médicos, no somos homeópatas, no. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El paciente cliente mayormente va a la farmacia y te dice, no, porque me duele la espalda y tengo dolor de cabeza y porque me caí de la silla. Dame algo que a lo mejor no tiene dolor de espalda porque no se cayó de la silla, nos está mintiendo y nosotros le recetamos medicación como si estaríamos vendiendo caramelos y no es. Podemos generar daño, no sabemos si el paciente tiene alguna enfermedad de base, que quizás esta medicación que nosotros le estamos dando lo puede dañar. ¿Sí? Entonces, estar siempre actualizado. ¿Sí? Tratar de diferenciarnos de la competencia, como dije, de otras farmacias, con la buena atención. ¿Bien? Entonces, esto de la importancia de la buena atención al paciente cliente de la farmacia. ¿Sí? El paciente cliente de la farmacia espera recibir esa atención completa. ¿Sí? Y acá entran varios factores. Empatía, confianza, seguridad, conocimientos para resolver posibles dudas. Sí, todo eso puede ser muy importante. ¿Bien? Bien. Por eso cuando trabajamos con equipos de farmacia, aquí la mayoría vamos a trabajar con equipos de farmacia, con compañeros, con colegas, con el jefe, ¿sí? Hay, digamos, podemos formar categorías de productos, ¿sí? ¿Qué se ofrece en esa farmacia donde yo trabajo? Productos de nutrición, por ejemplo, productos de farmacia, ¿sí? Porque acuérdense que la farmacia no vende solo medicina, fármacos. Vende otros productos alternativos, vende productos naturales, ¿sí? Vende desinfectantes, ¿sí? El ordenamiento de la farmacia, tener los productos catalogados, es sumamente importante. ¿Bien? Y la formación de técnicas de venta, la comunicación con el paciente, ¿sí? Que puede hacer algún tipo de curso o directamente también si el que no puede pagarse un curso, que muchas veces cuesta,
Internet, ¿sí? Si saben utilizar Internet, es muy buena herramienta, ¿sí? Esto de la atención al cliente. ¿Cómo atiendo yo al cliente? Las técnicas de venta, ¿sí? Un poco de psicología también, ¿sí? Yo al finalizar, cuando doy este tema, les doy mayormente a mis alumnos, y creo que con este grupo también lo voy a hacer, que es el perfil de cada cliente de la farmacia y cómo atenderlo. Porque tenemos un montón de tipos de clientes en la farmacia, ¿sí? Te encontrás con el cliente charlatán, con el cliente amigable, con el cliente inseguro, con el cliente hipocondriaco, ¿sí? Con el cliente sábelo todo, ni hablemos del cliente sábelo todo y problemático, ¿sí? El cliente insatisfecho. Entonces nosotros también tenemos que formar nuestro carácter para atender ese tipo de clientes, ¿sí? Eso nos diferencia de unos de otros, de nuestro profesionalismo como atención a ese cliente paciente, ¿sí? Bien, entonces, una buena herramienta es la formación, ¿sí? La formación es muy buena herramienta. Bien, la confianza, la asertividad, la comunicación con el paciente, ¿sí? Mantenernos actualizados, como les dije antes, es sumamente importante, ¿sí? Entonces, la clase próxima, ¿sí? Arrancamos con lo que es el PDF de atención al cliente en la farmacia, ¿sí? Y el que, por favor, lo vuelvo a repetir, sé que a veces sueno pesada con este tema, el acceso al campus virtual. Necesito que tengan acceso al campus virtual, ¿sí? Yo les he enseñado, les pregunto porque no me acuerdo, justo ese día, el martes pasado, tuve varias aperturas de curso y se me mezclaron las ideas. Yo les enseñé a ustedes cómo descargar un PDF desde el campus virtual. Sí. ¿Sí? Sí, nos enseñó. Sí. Entonces, gracias. Pues no me acordaba. Les soy sincera, no me acordaba. No, yo no estuve en la primera clase. Sí, lo explicó en la primera clase. Exacto. Yo me anoté después. Al campus virtual, con la persona que vos te inscribiste, ¿sí? La persona que te pidió los datos, que hizo la inscripción, a la persona que ustedes le van a abonar la cuota de ahora en más, te tenés que comunicar con esa persona y pedirle el acceso al campus virtual, ¿sí? Él te va a explicar cómo ingresar al campus virtual, ¿sí? Eso es parte, yo lo doy extra, no lo tendría que dar yo y enseñarles cómo entrar al campus virtual, pero más allá de eso lo hago porque después cae la lluvia de mensajes, profe, ¿cómo hago para entrar al campus virtual? Flora, te hablo a vos. Pedile a tu representante, ¿sí? Que te pase el usuario y la contraseña del campus virtual. Una vez que la tengas, si querés, me mandas un mensaje en el grupo de WhatsApp, ustedes tienen mi número de teléfono, y yo te enseño, y lo hacemos entre las dos, y te enseño cómo ingresar al campus virtual. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, de nada. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? No, profe. ¿No? Bien. No, profe. No, Me profe. agarran. Me agarran entonces el PDF de Historia de la Farmacia y le van marcando lo que ustedes consideran importante. ¿Bien?
y me descargan el PDF de atención al cliente, que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? El próximo PDF también, sí, lo pueden ir descargando también al cliente. Estoy abriendo el campo virtual, discúlpenme. Un segundo. Acá. Ahí les voy. Entonces, se me descarga. Historia de la farmacia, ¿sí? Se descargan atención al cliente y el que puede ya se descarga también organización y gestión de una farmacia, que es, digamos, el tema más largo para ver en este primer módulo. ¿Sí? Y si Dios quiere, nos vemos. El próximo martes no, porque es feriado. El 2, ¿no? El próximo martes. A ver si yo tengo mi... ahí les contesto. El calendario de la NAI. Acá. Bien. Entonces, el próximo martes es feriado, como les dije. Entonces no vamos a vernos el próximo martes. Entonces tienen como tarea leer el PDF. No, sí, no, el próximo martes sí nos vemos. El próximo martes 26. ¿Por qué no me dices, Cintia, no te me rías? No, Cintia la otra, Cintia Gómez, se me está riendo de mí. No Yo le vale. iba a decir, profe, era el otro martes, no el Claro, próximo. pero ustedes me dejan que hable y yo quedo re mal diciendo, el próximo martes no nos vemos, el próximo martes feriado. Claro, ustedes córtenme, no tengan vergüenza, si yo soy colgada, ya me van a conocer que soy muy colgada. Nos vemos Pensé que entonces había el un próximo feriado que martes. no sabía, ¿viste? Y el 2 sí es feriado nacional y ahí no nos vemos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Profe, No dije ninguna aberración mal. Sí, profe, decime. en el grupo no aparece su número de teléfono. ¿Cómo que no aparece mi número de teléfono? Sí, aparece mi Aparece tu número de teléfono administrador. y van a encontrar en la descripción que dice profesora Bibiloni Naida o Naida Bibiloni al revés. Está mi número de teléfono. No dice son administradores, pero no dice su nombre, por eso Sí, no no sé cuál está es. el teléfono, dice el nombre, el apellido, todo, pero el teléfono no. Bueno, ¿quieren anotar mi número de teléfono? Sí, por Se favor. los paso. Un segundo. Más. No, esperen porque no es mi número privado. Yo uso otro número para los Sí, sí. alumnos, así que aguárdenme que no me lo sé. Bien, anoten. 3492 28 81 80. ¿Sí? Características 3492. Sí aparece el número. Sí, aparece. 28 81 80. La mayoría de las veces las que escriben este número en este grupo soy yo. El otro día puso la seña, nos conectamos, y ahí arriba apretan, y ahí aparece el número de la seña. Exacto. Pero bueno, el que no lo tiene, Gracias. ahí está mi número de teléfono. ¿Sí? El que necesita me escribe por privado, me pone su nombre y de qué cursos son. ¿Sí? Porque doy varios cursos, entonces así los puedo ir diferenciando. ¿Bien? Perfecto. Gracias. Entonces sí, ahora real, nos vemos el martes próximo con el PDF de atención al cliente. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. Les mando Gracias, un beso a profe. cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, que somos varios. Me gusta. Un beso. Y por tener las cámaras prendidas, que sé que no es fácil.
Nos vemos el martes. Chau, Bien. chau. Chao.